locales ya pueden reportar sus contribuciones al desarrollo sostenible de sus comunidades y de Costa Rica. En información del mundo, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, recibirá este martes en la Casa Blanca al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, para discutir sobre la ayuda de emergencia a dicho país en la guerra contra Rusia. En una hora, más información. Noticias cada hora en Más noticias en nuestra web crc891.com. Seguinos en Facebook y Twitter como CRC891 Radio y en Telegram como Noticias CRC. Transcomer, puesto de bolsa de comercio, presenta a las 5 con Alberto Padilla. Inicia a las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto, en el tiempo, en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente, por ejemplo en Facebook Live, en la página de este programa, A las 5 con Alberto Padilla. Estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa. Estamos en podcast, en las más importantes plataformas para ello, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras 5 importantes más. Aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde, se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña al otro lado de los cristales, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero, y la producción general de este programa, siempre poderosa desde Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Déjeme comenzar hablándole acerca de lo último en la guerra entre Israel y Hamás. Y déjeme informarle que las fuerzas de defensa de Israel se estaban aproximando este lunes a la parte este de la ciudad sureña de Gaza, de Khan Yunis. Y ahí Israel, o las fuerzas de defensa de Israel, le pidieron a cientos de miles de ciudadanos y habitantes de esta ciudad, que estaban ahí atrincherados básicamente, que ahora se movieran hacia el pequeño poblado costero de Al-Mawasi. Hay que decir que todas estas gentes son cientos de miles. Todos estos originalmente estaban en el norte de Gaza. Israel les pidió a los ciudadanos que se movieran hacia el sur, y muchos de ellos se movieron hacia esta parte de Khan Yunis. Ya terminó su operación, o en teoría terminó su operación Israel en la parte norte, ahora se está acercando hacia el sur, y ahora va hacia Khan Yunis y les está pidiendo que se muevan hacia el este a los ciudadanos. Pero estamos hablando de cientos de miles. En esta ocasión, del norte había movido a millones de ciudadanos. Hay que decir que ante todo esto, Hamás dijo que Israel no recibiría a sus prisioneros, es decir, a la gente que tienen ellos captivos o cautivos, no los recibirán vivos a menos de que Israel acuerde un intercambio y una negociación. Sin embargo, el primer ministro de Qatar dijo que la posibilidad de asegurar un cese al fuego renovado se está disminuyendo muy rápidamente. Hay que decir, escuche usted esta cifra, y me quiero detener un momento con usted para hablar de esta cifra. Hasta ahora, más de 18,000 personas han sido muertas en Gaza desde el 7 de octubre, de acuerdo al Ministerio de Salud
de Gaza. Ok, ya, primero que nada, ya habíamos hablado de esto. Al martes de la semana pasada, la última cifra que se tiene es de este lunes y es dada por el Ministerio de Salud de Gaza, que es liderado por Hamas, y dice que son 18,000 personas las que han muerto en Gaza. El martes pasado le habíamos comparado las cifras que tenían tanto el Ministerio de Salud de Gaza como Israel. Y estábamos aquí revelando que Israel decía al martes pasado que sus ataques habían producido la muerte de 15,000 personas en Gaza. 15,000. En ese momento eran 15,000 la cifra era por parte de Israel, mientras que el ministerio o las autoridades de Gaza decían que eran 16,300, si no recuerdo demasiado mal la cifra. Pero era un poquito más, eran 1,300 personas más. 16,300. Pero Israel aceptaba 15,000. Es decir, no estaban muy alejadas las cifras, ¿ok? Bueno, al día de hoy, la cifra de las autoridades de Gaza aumenta a 18. Entonces, si usted quiere, siguiendo la misma proporción, seguramente, no tengo el dato, pero seguramente, si la semana pasada Gaza decía que o los Hamas decían que habían perecido 16,300 y hoy van 18,000, pues entonces, seguramente para Israel de 15,000 subió a, ¿qué le ponemos a usted? Desde 16,500, 17,000. Estaban básicamente muy parecidas las cifras. Todo esto se lo digo, porque sean 18,000 o sean 16,000 o eran 15,000 la semana pasada, eso es lo que ha muerto desde el 7 de octubre en Gaza, ¿ok? Fíjese usted la cifra que ha producido de muertos civiles, la invasión de Ucrania por parte de Rusia, que esta empezó hace 22 meses, van a ser 2 años en febrero. Y allá solamente han perecido 10,000 civiles en 22 meses. En Gaza han perecido más de 15,000 en 2 meses. ¿Sí? Y no solamente eso, de estos 15,000 a 16,000 personas que han perecido en estos 2 meses en Gaza, ¿sí? De esta cifra, 270 han perecido en refugios administrados por las Naciones Unidas. 270 personas han perecido en refugios administrados por las Naciones Unidas. 1,000 han sido heridas. ¿Qué quiere decir esto? Que bombas, misiles de Israel han caído en campos de refugiados, efectivamente, como ya se había informado, pero nada más le estoy aquí dando las cifras. Entonces, claramente, las cifras de muertos civiles son espeluznantes, son alarmantes en este conflicto entre Israel y Hamas. De ahí que ya prácticamente todo el mundo, incluyendo Estados Unidos, que es aliado de Israel, está pidiendo. Y Estados Unidos no pide un cese al fuego necesariamente, pero está pidiendo que Israel, es más, ya dijo que Israel no solamente debiera, sino que puede hacer más para salvar vidas humanas civiles. Eso lo dijo Anthony Blinken, el secretario de Estado de los Estados Unidos. Específicamente, Blinken dijo que Israel cuenta con uno de los ejércitos más sofisticados del mundo. Por tanto, debería de tener la capacidad de poder seguir su guerra contra Hamas sin causar tantas muertes civiles. En lo que definitivamente hay un consenso en el mundo de que las muertes civiles son absolutamente demasiadas. Para Israel, ya hemos hablado mucho de esto, ellos alegan que se trata de un asunto de defensa, de autodefensa, ante los ataques de Hamas y las promesas de Hamas de desaparecer Israel, y alegando lo que es cierto, que Hamas
cada uno de los militantes de Hamas se alberga alrededor o se esconde en medio de un grupo de civiles, cosa que es cierta. Tan es cierta que para matar cada militante de Hamas, Israel tiene que cargarse a los civiles que están rodeando a este militante. O básicamente, como lo hemos hablado tanto desde acá, los centros de detonación de cohetes de Hamas están en edificios civiles. ¿Sí? En edificios. Imagínense usted que vive en un edificio de condominios y de la azotea de su edificio de condominios Hamas está lanzando misiles hacia Israel. Pues Israel naturalmente lo primero que va a hacer es, primero, tratar de destruir las bombas que le están lanzando en el aire con la defensa aérea que tiene, y después tratar de destruir de donde lo están lanzando. Y resulta que donde la están lanzando es la azotea de un edificio de departamentos de familias. Y pues, ¿qué remedio tiene Israel ante eso? No tiene absolutamente ningún remedio. Tiene que destruirlo. Al centro de bombardeo, que resulta que es un edificio de condominios. Entonces, pues como lo hemos dicho tanto acá, ¿de quién es la culpa? Ciertamente Hamas tiene culpa, absolutamente, porque Hamas deliberadamente está haciendo eso porque tiene este incentivo perverso Hamas de magnificar efectivamente la cifra de civiles para crear animadversión en el mundo contra Israel y favoritismo a favor de Hamas. Y funciona, está funcionando. Pero también Israel está matando a civiles. Entonces el punto es que están muriendo civiles sin importar de quién es la culpa, o al margen de quién es la culpa. Están muriendo demasiados civiles. Y esto no puede ser posible, y es un consenso en el mundo. Así es que, mire, ahí le acabo de dar las cifras brutales de fallecidos civiles en Gaza en comparación a los que hay en Ucrania. Bueno, ahora quiero hablar un poquito, no sé si usted, donde me escucha, ha estado siguiendo el escándalo que se ha armado en Estados Unidos. Aquí Don Enfadado, nuestro colaborador de los jueves, habló de eso el jueves pasado, acerca de, el movimiento antisemitista, que se le conoce antisemitista, pero digamos que es en contra de las acciones de Israel que está realizando en contra de Hamas en las universidades de los Estados Unidos, específicamente en las universidades más connotadas de los Estados Unidos, como Harvard, como MIT, como la Universidad de Pensilvania, donde los estudiantes han estado realizando protestas, manifestaciones en contra, en principio en contra de las acciones de Israel contra Hamas, pero también lanzando consignas en contra de Israel en lo que se considera son protestas antisemitistas. ¿Ok? Todo esto alarmó a mucha gente e hicieron llamar a los presidentes, en Estados Unidos son presidentes de estas universidades, no son rectores, son presidentes, o al rector se le llama presidente, los llamaron a testificar en el Congreso de los Estados Unidos y fueron a testificar. Resulta que los tres presidentes de las tres universidades, ninguno condenó necesariamente el antisemitismo, ninguno. Y ninguno condenó la libertad de sus estudiantes de poder manifestarse para decir lo que sea. Ninguno. Y bueno, pues ya le costó el puesto a la presidente de la Universidad de Pensilvania, de UPenn. Ya le costó el puesto y ahora está la presión sobre la presidente de Harvard. Y esto se lo platico porque lo que me parece a mí que la prensa de Estados Unidos no está especificando, ni creo que tampoco, yo no vi el discurso completo o el testimonio completo de los presidentes de estas universidades en el Congreso. Yo no lo vi, así es que no lo puedo ver, no lo vi. Entonces no puedo opinar acerca de eso, pero la cobertura que los medios de comunicación de Estados Unidos están realizando del hecho
me parece que está un tanto sesgada, porque lo que los presidentes de las universidades estaban tratando de decir, que por la cobertura que hacen los medios parece que no queda claro que lo dijeron o que era lo que estaban tratando de relacionar en su mensaje, es que en Estados Unidos la libre expresión te permite decir lo que tú quieras. Tú tienes la libertad de decir lo que tú quieras. Entonces, a la pregunta específica de un congresista al presidente de una de estas universidades de si llamar a antisemitismo rompía con las reglas o políticas de la universidad, la respuesta de estos presidentes de las universidades era: depende del contexto. Y decían, si nada más lo dices, no rompe con las reglas. Si actúas en ellos, sí rompe con las reglas. Pero nunca especificaron, por lo que dice la cobertura de los medios, yo no vi el testimonio completo, pero lo que nunca queda claro es que en realidad lo que estaban diciendo los rectores o los presidentes de las universidades es que ellos no pueden impedir a sus estudiantes que se manifiesten y que exijan y que digan y que expresen y que ejerzan su libertad de expresión de lo que sea, por más que ésta sea de odio. Y es que la realidad de las cosas es que la Constitución de los Estados Unidos te lo permite. Ahora, después hablamos, o también aquí hay que hablar acerca de lo que esta libertad de expresión puede generar y genera. Lo que nos lleva al caso de Donald Trump. Donald Trump, ejerciendo su libertad de expresión, ha incitado a grupos a, por ejemplo, asaltar el Capitolio. Por lo tanto, se le coartó a Donald Trump su libertad de expresión. Que yo creo que justificadamente, francamente, yo creo que justificadamente. Pero, de nuevo, lo que me parece que nunca quedó claro, y si quedó claro o lo aclararon los presidentes, la prensa de Estados Unidos no lo está reflejando y no lo menciona, es que la realidad de las cosas es que cualquier ciudadano de los Estados Unidos o cualquier habitante de los Estados Unidos, hombre, aunque sea usted un turista en los Estados Unidos, usted tiene el derecho de decir lo que sea. Y eso era lo que los presidentes estaban tratando de decir. Ellos tienen el derecho de decir lo que sea, no tienen el derecho de hacer lo que sea. No tienen el derecho de hacer lo que sea, pero sí de decir lo que sea. Y es la realidad, eso es la verdad. Y no lo dejaron claro. Y me parece que fueron demasiado vagos. Y ya le costó el puesto a la presidenta de la Universidad de Pensilvania y está a punto de costar el puesto también al presidente de la Universidad de Harvard. Pero, insisto, si es que ellos lo dejaron claro, la prensa no lo está reflejando, ni la prensa tampoco lo menciona. Que los estudiantes están en todo su derecho de manifestarse y de ejercer su libertad de expresión en contra de lo que sea. Qué lástima que sea antisemitista, qué horrible que sea antimusulmán, si fuera así también antimusulmán, pero están en su derecho. Están en su derecho. Y eso es lo que en ninguna parte ha quedado claro. Así es que, bueno, ahí tiene usted ese asunto. Otro elemento que hay que hablar con usted que es de preocupación, se está informando que todo parece indicar que Alexei Navalny, este político de oposición ruso que está encarcelado, acusado de todo tipo de delitos por ser opositor ruso, el más notable de los opositores rusos encarcelados en Rusia, se está informando que hace días que no se sabe de él. Hace días que de hecho hay indicaciones de que no está en la cárcel en la que había estado. Los aliados de Alexei Navalny dicen que desconocen su paradero y que su confirmación de que no está presente en donde debería estar presente es que no apareció en un testimonio que tenía que dar en una corte este lunes. Navalny está sirviendo una pena de 19 años de cárcel y no ha tenido contacto con sus ayudantes desde la semana pasada, lo que ha desatado las preocupaciones
de que quizá haya sido trasladado a una prisión de régimen especial, como se le conocen, que es la prisión, el tipo de prisión más dura del sistema ruso. Y encima es ya conocido que Navalny sufría ya de por sí de problemas de salud. Así es que esa es la información que se tiene en este momento al respecto de Navalny. Bien, ahí lo tiene usted. Hay que decir que las Naciones Unidas dieron por terminada su misión de paz que duró una década en Mali, donde había asentadas 13,000 tropas en este país de África del Oeste, el cual ha estado plagado de violencia generalizada islamista y que está siendo dirigido este país de Mali por una junta militar. Durante el verano de este año, la junta militar le pidió a las Naciones Unidas que retirara su misión, alegando que ésta había fallado, no había evitado que los yihadistas siguieran atacando a este país. Una fuerza francesa también abandonó el año pasado a Mali, también bajo petición de la Junta. Así es que después de 10 años, las Naciones Unidas retira de Mali su misión de paz de 13,000 soldados. Y nos quedamos hablando de las Naciones Unidas porque un reporte de este organismo señala que el valor del comercio global durante el 2023 caerá por un 5% después de haber establecido un récord de 32,200 billones de dólares el año pasado. Este documento de las Naciones Unidas cita una caída del 8% en el volumen de mercadería comerciada como la mayor razón de esta contracción, y advirtió que el futuro del comercio global es altamente incierto. Así es que tiene usted este asunto. Hay que decirle que el fiscal especial que está persiguiendo al expresidente Donald Trump por el asunto de la interferencia a las elecciones del 2020 en un movimiento que se considera altamente extraordinario, le pidió a la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos que sean ellos quien determine si lo que alega el presidente Trump de que es inmune de persecución judicial por crímenes, por cualquier crimen que haya cometido mientras era presidente. Es decir, la defensa de Donald Trump es: yo era presidente y como presidente soy inmune a cualquier crimen que pude haber cometido. Esa es la defensa. Y pareciera ser que hay algún mérito al respecto. Ya una corte menor había evitado definirse a este respecto. Y entonces lo que está haciendo el fiscal, es decir, quien lo acusa, está yendo directamente con la más alta corte de la tierra, como le dicen en Estados Unidos, la más alta corte de los Estados Unidos, definan ustedes, por favor, si este hombre Donald Trump tiene razón o no en su alegato de que él, como era presidente, no pudo haber cometido ningún crimen. ¿Por qué está haciendo esto Jack Smith? Bueno, porque está preocupado de que si el alegato de Donald Trump va por los recursos legales normales, es decir, por las cámaras, por las cortes bajas, etcétera, como normalmente sucede, su juicio podría retrasarse muchísimo, y hasta ahora este juicio está puesto para que comience en marzo. Pero si Donald Trump está metiendo apelaciones y apelaciones,
podría el juicio atrasarse y eso pudiera tener implicaciones muy, muy importantes. Por eso Jack Smith se saltó las trancas y se fue directo a la Suprema Corte. Así es que habrá que esperar qué es lo que informa la Suprema Corte al respecto. Esto es, recuerde, solamente es el caso de la interferencia en las elecciones federales de los Estados Unidos. Aparte tiene Donald Trump una acusación criminal por la interferencia en las elecciones presidenciales de 2020 en el estado de Georgia. Esa es otra acusación. Más aparte la acusación en Nueva York por el haber inflado los valores de las propiedades de la empresa, más aparte la acusación que tiene por haberse quedado con documentos secretos. Todos estos son los problemas legales que tiene el presidente Donald Trump en este momento. Así es que ahí viene, tiene usted eso también. Bien. Déjeme, busco aquí, tenía algunas cosas guardadas que quería yo discutir con usted. Bueno, primero que nada, déjeme informarle que las expectativas de inflación a corto plazo del consumidor estadounidense, las expectativas de inflación del consumidor estadounidense cayeron en noviembre al nivel más bajo desde abril de 2021, según una encuesta del Banco de la Reserva Federal en Nueva York que se publicó el día de hoy. Hay que decir que en Estados Unidos hay un consenso generalizado, y lo vamos a comprobar este miércoles, de que la Reserva Federal terminó ya con su racha alcista de tasas de interés, de acuerdo a las cifras económicas que se han estado dando, en las que se ha estado viendo que están confluyendo dos factores importantes. El más importante de todos es que la inflación está cayendo y que la actividad económica de los Estados Unidos está disminuyendo. Y eso era lo que justo quería la Reserva Federal con su intención y su programa de alzas de interés, que subió las tasas de interés desde cero que estaban hasta más del 5%. Y ante estas cifras que están mostrando estos resultados, la expectativa, en este caso del consumidor que le acabo de dar, pero también de los analistas, es que la Reserva Federal tendrá que empezar a bajar tasas de interés pronto. Por lo pronto que primero que nada, que ya terminó con su racha alcista y que enseguida comenzará a bajarlas. La Reserva Federal, específicamente Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, no ha dicho nada al respecto. Si acaso él, es más, todo lo contrario. Él lo que ha dicho es que, bueno, primero que nada, la propia acción de la Reserva Federal de dejar de subir tasas de interés. Es por un lado. Se va a confirmar este miércoles, porque este miércoles es la última reunión de política monetaria de la Reserva Federal, donde es ampliamente esperado que deje intactas las tasas de interés. Pero también es ampliamente esperado que Jerome Powell diga lo que ha venido diciendo desde que dejó de subir las tasas de interés hace ya varias semanas. Y es que en este momento dejamos de subir las tasas de interés, pero no quiere decir que no volvamos a subirlas en algún momento. Y también ha repetido que es muy pronto para empezar a bajarlas. También ha dicho eso. Y eso es lo único que ha dicho. Pero todos los datos hacen pensar a los analistas y ahora a los consumidores que la Reserva Federal no solamente ya dejó de subir tasas de interés, sino que las va a comenzar a bajar y las comenzará a bajar pronto. Tan pronto como principios del año que entra. Y principios del año que entra hay quien dice que en enero. O sea, el mes que entra. Así es que vamos a ver qué sucede. Pero el consenso de todo el mundo es que la Reserva Federal comenzará a bajar tasas de interés pronto. Es el consenso en todo el mundo, no de todo el mundo, no el consenso de la Reserva Federal. La Reserva Federal está tratando desesperadamente, diría yo, de decir justamente lo contrario, lo cual se asume ya en este momento que es como lo esperado de la Reserva Federal. Es más, que como decir, pues, ¿qué más iba a decir? ¿Qué más iba a decir? Tiene que decir eso. Entonces, es la Reserva Federal contra las expectativas del resto del mundo. Vamos a ver en qué termina este asunto.
Bien, pues nada más informarle que lo que le informamos a ti que aquí también la semana pasada de Spotify, si usted nos está escuchando en Spotify, esta empresa ha estado realizando fuertes recortes de personal. Este año hizo 3 recortes de personal. En enero pasado despidió a 590 posiciones, en junio 200 y la semana pasada que le informamos 1500. Pero al mismo tiempo ha estado reportando relativamente buenos resultados trimestrales y la información que se tiene disponible es que esto es porque ha estado esta empresa adoptando y usando cada vez más a la inteligencia artificial. Por ejemplo, en los servicios de traducción de sus podcasts, cuando los traduce en doblaje o en closed caption, cuando es video, en subtítulos, estos son generados por ejemplo, por inteligencia artificial. Y esa es la razón por la cual ha estado, por un lado, despidiendo personal, pero por otro lado, presentando buenos números, porque ha aumentado la productividad de la empresa de Spotify. Así que ahí lo tiene usted. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy. A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio. Ok, ya te has reído con nosotros, has aprendido con nosotros y nos hemos conocido más, pero es hora de ponernos serios. El mejor momento para invertir fue hace 10 años y el segundo mejor momento para hacerlo es hoy. Entra a transcomer.com, convertite en un inversionista y transforma tu destino. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. ¿Cansados de limpiar tanto el piso de su casa? No sufran más. Cambien esta cerámica con porcelanatos pulidos antibacteriales y súper fáciles de limpiar. En Porcerámica, número 1 en porcelanatos. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Bien, gracias por continuar. Este domingo tomó posesión como presidente de Argentina Javier Milei, este economista, este no político que ha causado muchísima expectación en el mundo. Y como usted sabe, Argentina en este momento es quizá el país más emproblemado económicamente de América Latina. Es la primera vez que Argentina tiene un presidente que es economista y me parece a mí que de manera sorpresiva, pero definitivamente contundente, Javier Milei en su discurso en su primer discurso, fue bastante claro y contundente en decir que en las próximas semanas habrá anuncios de medidas económicas que él definió como de choque, no de ajuste, sino de choque. Cada vez hay menos latinoamericanos que me están escuchando que conocen lo que son medidas de choque. Si los latinoamericanos que tienen más de 35, 40 años de edad en cada uno de nuestros países de América Latina, hubo realmente, sobre todo hasta finales del siglo pasado, medidas económicas de choque que tuvieron bastante buen efecto, diría yo, porque la gran mayoría de países latinoamericanos, con la excepción de Argentina, en todo este siglo XX han tenido, si no crecimiento económico, sí estabilidad y sin inflación, que ya es una gran ganancia. Después hablamos del crecimiento económico, pero por lo pronto estabilidad económica y sin inflación después de fuertes medidas de choque, que de nuevo los que tenemos más de 35 nos podemos acordar. En Argentina han estado en un permanente ambiente de crisis, de inflación, etcétera, pero no han pasado por este tipo de reformas que son las que están prometiendo Javier Milei en este momento. Vamos a hablar de todo esto y le agradezco muchísimo a nuestro buen amigo Fabián Calle. Él es economista, analista argentino, académico, columnista en varios medios del país, que está de nuevo con nosotros. Fabián, me da mucho gusto saludarte.
David, si está Fabián, yo no lo estoy escuchando. A ver, David, ¿me hablas? Saludos, Alberto. No tengo el invitado todavía. No está el invitado. Ok, entonces no está el invitado. Ok, entonces, bien, pues entonces vamos a seguir hablando de otro asunto. Vamos a ver, no está el invitado, eso era lo que yo no sabía. A ver, bien, entonces, déjeme envío un par de mensajes aquí. Mire, vamos a esperar a que se una Fabián, esperemos. A mí en lo personal me llamó la atención lo contundente, sucinto y hasta cándido que fue Javier Milei explicando los problemas que tiene Argentina, los problemas económicos. Y eso era sobre todo la esencia de lo que yo quería discutir con nuestro invitado de hoy acerca, primero que nada, de lo que opina acerca de el panorama que pintó, que describió Javier Milei con respecto a las finanzas argentinas, el estado en el que encontró las finanzas argentinas, hasta qué punto pues fue exagerado o no. Pero lo más importante, me parece a mí, es lo claro y lo contundente que fue Milei con respecto a lo que iba a hacer. No dijo qué, eso lo estaremos hablando en un momento más, no dijo qué, pero sí advirtió que iban a ser medidas de choque y que se iban a sentir como de mayor recesión y que iban a sentirse bastante fuerte en el pueblo argentino. Y esa es la parte que los latinoamericanos de mayor edad en América Latina conocemos bien. En casi todos los países de América Latina, excepto en Argentina, pasamos por etapas de fuertes ajustes fiscales y monetarios por parte de las autoridades que hicieron pasar grandes penurias a los latinoamericanos, pero que eventualmente funcionaron y que nos trajeron, nos llevaron al momento en el que estamos en este momento, que es el de estabilidad económica sin crecimiento. Yo entiendo que mucha gente en América Latina en este momento se siente desdichada, que se siente desesperanzada económicamente en América Latina, pero créame cuando le digo que este siglo XXI de América Latina ha sido de tremendo y absoluto estabilidad económica en América Latina, a diferencia de lo que sucedía hasta el año pasado. Bueno, la silla de Fabián ya está ahí. Fabián, ¿me escuchas? Perfecto. ¿Cómo estás, Fabián? Muy bien. Gracias por tu llamada. Gracias a ti, Fabián. Oye, Fabián, a ver, quiero primero que nos digas tus primeras impresiones con respecto a la explicación y las cifras que Javier Milei dio de cómo encontró las finanzas del Estado argentino. ¿Eran cosas que ya se sabían o es peor la situación de lo que se conocía? No, obviamente la información que él dio, él es un economista formado y lo que repitió, lo que viene repitiendo las consultoras económicas internacionales, los centros de estudios en la Argentina, en la región, 5 puntos de déficit fiscal y un 10% de las LELIQs, estos famosos bonos en pesos indexados, que son 3 bases monetarias, ¿no? 3 bases monetarias en papelitos de colores, cuya renovación se ha ido reduciendo casi en la última licitación, la renovación ha sido menor al 15-20%, por lo tanto es una bomba atómica. La Argentina, que estaba a 2 kilómetros de la hiperinflación hace 1 año y medio, y el plan Platota de la campaña de Massa nos costó a la Argentina 2,5 puntos del PBI, más de 10.000 millones de dólares, extinción de impuestos, aumento del gasto, o sea, todo para
para ganar la campaña. Y bueno, de 2 kilómetros quedamos a 10 metros de la hiper. Pero entonces, sí, te preguntaba, entonces, de lo que expuso Milei no hubo ninguna sorpresa, ya todo se conocía. No, a ver, sorpresa para el gran público que a lo mejor sintoniza este evento y se interesa por la política en estos casos puntuales, para los que seguimos journals, The Economist, Financial Times, diarios económicos de la región. Hay un 15% entre déficit y 10% del ELIX, son un 15% del PBI, que es una bomba que si no se desactiva en los próximos meses va a derivar en la tercera hiperinflación de la Argentina. La primera fue en el 89, la segunda en el 90, y hay serias posibilidades que si no se hacen bien las cosas en los próximos 6, 8 meses, haya una tercera. Déjame te pregunto, Macri cuando recibió la presidencia del kirchnerismo, él apostó por lo que se le llamó el gradualismo, es decir, vamos a cambiar las cosas pero gradualmente para evitar un choque. Milei dijo todo lo contrario y dijo lo que es cierto, el gradualismo no funcionó, así es que aquí vamos para el choque. Antes de ir al choque, déjame te pregunto, en términos relativos, ¿Milei está recibiendo un país más maltrecho que el que recibió Macri en su momento? Sí, sustancialmente. Todos los indicadores son peores. El segundo mandato de Cristina económicamente fue muy malo. Ahí influyó que se pinchó un poco el tema de los precios de los commodities que habían beneficiado mucho a Argentina y a la región a partir del 2003. Y también Néstor Kirchner era un hombre, un populista de derecha que después del 2013 aparentó ser de izquierda, pero tenía criterios económicos, tenía criterios básicos de la economía, entendía la necesidad de una macro relativamente sana. En su presidencia hubo superávit gemelos en cuenta corriente y en cuenta de capital. Era un hombre que no era economista, pero tenía un buen criterio de almacenero. Era una persona que conocía la contabilidad básica y entendía el poder que le daba al poder político una estabilidad económica, baja inflación, un dólar controlado. Y no compraba recetas económicas esotéricas. Cristina sí. Cristina no tiene criterio económico, es una hábil política, no elige muy bien los candidatos, como ya vimos con el tema de Alberto Fernández. Pero está asesorada o se deja asesorar por gente que, por ejemplo, dice, como Axel Kicillof, que la emisión monetaria no genera inflación, ¿no? Acá hubo un caso famoso de un programa cómico donde fue Axel Kicillof para darse un baño de popularidad o de mostrarse así cómico, cosa que no lo es. Y una chica, una vedette, una chica que estaba ahí en el programa, que estudiaba economía, le hace una pregunta muy simple, dice, si la emisión puede ser indefinida, ¿por qué todos acá no ganamos 10 millones de pesos todos los días y somos todos ricos, somos todos millonarios? Axel Kicillof se enojó y a la chica le echaron, digamos, ¿no? Pero bueno, Cristina en su segundo mandato, ya sin Néstor con vida, cayó en una lógica de gastos masivos y de descontrol, y si uno se fija la recesión en la Argentina o el muy mal rendimiento argentino, todos los indicadores se remontan justamente al inicio de su segundo mandato, que es 2011, ¿no? Por lo tanto, todas las variables con respecto al 2015 son sustancialmente peores, radicalmente peores. Claro, bueno, no, y hay que decir que Cristina siempre toda la vida alegó, hablando de las políticas de Macri, que eran las de recortar, las de ahorrar, las de achicar, las de disminuir, para tratar de arreglar un poco las finanzas del Estado. Ella siempre decía, no, es que no podemos sacrificar al pueblo, este es dinero que iba para el pueblo, y etcétera, etcétera. Que fue el mal de toda Latinoamérica durante el siglo XX, ¿no? El punto es que Cristina era capaz y era adepta de gastar más de lo que generaba, simplemente con tal de darle dinero al pueblo, y ella decía que era para el pueblo.
Pero bien, déjame te pregunto una cosa, Fabián. Milei fue súper claro y repitió la palabra y el término choque, que vamos a hacer medidas de choque, lo cual indica que son medidas que no se han tomado en Argentina en todo lo que va de este siglo, que no tomó Macri, por supuesto que no tomaron los kirchneristas, y él habló y él dijo y fue muy claro en que iban a causar más recesión, que iban a tener efectos recesivos, pero para después empezar a crecer y alcanzar y tener algo de estabilidad económica. Le estaba explicando yo al público, Fabián, que casi toda América Latina pasó por ese proceso durante el siglo pasado, ese proceso de medidas de reformas de choque importantes, que son las que explican que casi toda América Latina ha tenido todo el siglo XXI una estabilidad económica muy sólida, estabilidad, no crecimiento, y sin inflación. Argentina nunca pasó por ese proceso. Entonces, dado esto, y si estás de acuerdo con lo que acabo de decir, ¿qué tipo de medidas son las que se podrían esperar de choque de Javier Milei en las próximas semanas que prometió? Primero que todo, que Argentina ya está en recesión. O sea, la Argentina ya tiene más de 3 trimestres sin crecer, que es el criterio básico de recesión. Los crecimientos de Argentina en los últimos 4 años han sido paupérrimos y en los 12 últimos años también extremadamente bajos. Y estamos en recesión técnica ya desde hace tiempo. Esta idea de la estanflación no va a venir, ya está. O sea, ¿qué fue lo que dijo? Sí. Milei llega al poder con esta inflación. Este año vamos a cerrar con 200% de inflación, una inflación que para la ama de casa y cualquiera que va al supermercado, compra cosas, siente que es mucho más que 200, pero hagamos de cuenta que le aceptamos al INDEC el 200%, que es una de las 3 inflaciones más altas del mundo, y la proyección, el arrastre para los próximos 3 meses se calcula en un mínimo de un 60%, o sea, los próximos 3 meses estaría por arriba del 60% de la inflación. Eso espiralizado nos da una hiper entrado el año que viene, a mediados del año que viene. Por lo tanto, esta idea de que las medidas de Milei van a provocar recesión, ya hay recesión. El debate es cuánto más de recesión pueden provocar. Milei tiene una bala de plata, tiene 2 ventajas. Una, un Congreso altamente fraccionado, un peronismo en estado de shock, y creo que ese peronismo en estado de shock y un Congreso fraccionado le va a permitir conseguir algunas mayorías puntuales parlamentarias para leyes clave. Los gobernadores tienen que pagar los sueldos, tienen que no están en etapa de ideologías y de grandes discursos, eso vendrá dentro de 2 años, ahora tienen que pagar cosas. Los mismos gobernadores que se dejaron sacar recursos para ayudar a la campaña de Massa, ahora se encuentran sin esos recursos. La segunda ventaja es un triunfo que nadie se esperó. Nadie se esperaba 12 puntos de ventaja y en realidad todos asumimos que hay algunos puntitos más que el peronismo ha sabido descontar. La legitimidad. La legitimidad, algo nunca visto. Digamos, una cifra impactante superior a la de Cristina Fernández después de su viudez en el 2011. Además, sin estructura política, con baja fiscalización, por lo tanto, todo indica que es mucho más que 12 puntos. Y el tercero es la hiper. La gente ya está viviendo una hiper, por más que los técnicos o los políticos digan en un mes, 30 días, cualquiera que va al supermercado encuentra aumento del 80, del 100% de un día al otro. Y si logra demostrar que puede parar esa hiper, va a ser un elemento legitimador muy fuerte. ¿Y con hiper te refieres al actual nivel de inflación de más del 100%? La Argentina ya está espiralizada hacia una hiper, sin duda. Digamos, más allá de lo que digan los técnicos, el ciudadano promedio no encuentra precio de algunos productos y en otros casos variaciones de un día al otro o de un lunes a un viernes, que estamos hablando del 100%. En muchos productos de la canasta básica. Ok, Fabián, claramente la situación en Argentina es muy apremiante, eso lo sabemos todos, y ustedes los argentinos lo saben más. Acá simplemente con el nivel de inflación que ustedes tienen sabemos y tenemos para comprender que la situación es muy, muy complicada y muy difícil.
Sin embargo, Milei fue enfático en usar el término choque y que se iba a sentir como choque. Y él habló de que los efectos iban a ser más recesivos y más duros. Entonces, tú tienes toda la razón y es cierto. Y él lo dijo también, Milei, ya estamos en recesión, ya los problemas ya están. Pero él dejó ver, fue claro en que viene, el golpe inicial va a ser peor. ¿Qué significa un golpe peor en términos de los argentinos? Déjame te pregunto, ¿quiere decir que va a haber mucho más desempleo? ¿Van a echar a empleados gubernamentales? ¿O va a explotar la inflación en el corto plazo? ¿A qué se refería Milei con que los efectos van a ser de choque? Va a haber varias variables. Yo creo que él inició esta semana a nivel simbólico con un decreto racionalizando la estructura del Estado, reduciendo de 15 ministerios a 8, reduciendo secretarías y subsecretarías, que son básicamente cargos políticos. El Estado no va a recibir una racia en sus empleados burocráticos porque tienen inmovilidad, después la justicia puede sacar a través de la Corte Suprema algún waiver especial para alguna racionalización del Estado, como tantas veces pasó en las décadas pasadas, pero por ahora no va a haber despidos masivos del Estado, sí una racionalización muy fuerte de la estructura gubernamental que se transformó en un sistema estelar de ravioles y de secretarías y de direcciones. El único empleo que creció en la Argentina en los últimos 12 años fue el empleo público. Y la gente cobrando cada vez más papelito de colores, ¿no? Cuando uno está en una inflación de 200% mensual, no hay aumento salarial que alcance, porque en realidad las cosas básicas aumentan mucho más que 200%. Y ninguna empresa aumenta 200%, así que caso muy puntual. Segundo, va a haber un sinceramiento del dólar. El dólar oficial se ha mantenido congelado artificialmente en 350, 360. Y el dólar paralelo ha estado en más de 1000, ¿no? Una brecha de más del 150, 170%. Cualquiera sabe que esas brechas generan grandes negocios, grandes niveles de corrupción, grandes anomalías y muchas distorsiones. Todo indica que va a ir a un dólar oficial de 600, de 650. No va a haber todavía un solo tipo de cambio, se van a mantener los tipos de cambio múltiples, pero con el objetivo de ir racionalizando. En los últimos años llegamos a tener 20, 30 tipos de cambio, ¿no? Cambio del dólar soja, el dólar turista, teníamos una tabla completa de Excel con tipo de cambio, una maraña burocrática para hacer carry trade entre los tipos de cambio. Lo que se dedicaban a lo que llamamos la timba financiera se hicieron ricos en estos años con todas estas distorsiones. El cambio del tipo de cambio va a generar un impacto inflacionario, va a acelerar ya una espiral que viene acelerándose desde hace más de un año. Por lo tanto, ese va a ser el choque. Un aumento de la inflación. Se necesitan mayores niveles de recesión para bajar la presión inflacionaria. La recesión va a actuar como un factor de moderación de la inflación. Y después otro elemento importante es un congelamiento fuerte del gasto y aprovechar la inflación para licuar el gasto. Una receta bien dura, bien ortodoxa, que nadie puede decir que Milei no lo anunció, se hizo toda la campaña anunciando esto. Creo que es el único caso en la historia, exceptuando Churchill durante la guerra, que un líder promete sufrimiento y problemas. Por lo tanto, todos los analistas ven que tiene una ventana de oportunidad de unos 8, 9, 10 meses para tener un impacto en el índice de inflación y de ahí demostrar que ese esfuerzo ha valido la pena. A 8, 9, 10 meses para que empiece a ser el impacto. Yo pensé que hablabas para empezar a establecer las reformas. Yo creo que sí, para eso necesita mucho menos. Pero déjame te pregunto, Fabián, algo muy puntual. ¿Se puede hacer una real reforma que haga diferencia en la situación de la economía de Argentina
sin achicar de manera importante el Estado en términos de reducir la plantilla laboral del Estado, 1, y 2, nada más para empezar, sin reducir los subsidios a los servicios públicos? ¿Se puede? Mira, yo creo que la primera tarea de Milei y de su equipo, y también de parte sustancial de los que están gobernando provincias, los que tienen responsabilidad más allá de que sean de la libertad avanza o no, es evitar la hiperinflación, que sería de un nivel de colapso político, económico y social que llevaría arrastrado a todos. Yo creo que esa es la tarea principal, y para esa tarea el reducir el gasto de empleados públicos no tiene una gran importancia. Lo que sí es resolver las LELIQs, los bonos que se emitieron irresponsablemente en los últimos años, moderar el gasto, parar la emisión monetaria espuria. La prioridad es parar el estallido de una hiper, que podría generar un colapso no solo del gobierno de Milei, sino del sistema institucional argentino, porque ya no quedan muchas reservas ni sociales ni políticas como en el pasado. Antes había algo de grasa en ese cuerpo, ahora lo que hay es piel y hueso, no hay amortiguación. Por lo tanto, creo que esa es la prioridad, excepto los actores antisistema, los actores golpistas, básicamente concentrados en sectores políticos. Todo el resto, el que tiene responsabilidad de gobierno, responsabilidad empresarial, responsabilidad social, entiende muy claro que la prioridad es evitar la hiper. Si se logra evitar la hiper, yo creo que ahí sí se junta una masa crítica de poder y de legitimidad para avanzar en reformas más estructurales, que no necesariamente pasa por echar empleados públicos. Cuando uno mira el gasto de la Argentina son subsidios a la energía, subsidio al gas, planes sociales, y en esos casos Milei fue muy claro que él no va a recortar los planes sociales, pero sí va a evitar el gerenciamiento, la intermediación parasitaria, que ha generado toda una industria de la pobreza con dirigentes políticos y sindicales y sociales que les conviene que se multipliquen los pobres, porque cobran un porcentaje por cada pobre que hay, se quedan con un pedazo de los subsidios. Entonces hay formas bastante normales, institucionalizadas a nivel mundial, de hacer llegar a la gente los recursos sin intermediación parasitaria que le come parte de los recursos, y además a su vez usa a esos pobres como fuerza de choque para sus reclamos. Y a nivel de subsidios hay que empezar una tarea que no va a ser brutal. Milei lo explicó bastante bien, a cuánto podría subir el boleto de colectivo, cuánto podría subir las tarifas. Y de hecho en muchos casos el aumento de las tarifas de luz, de gas y de agua crecieron también brutalmente en los últimos años. O sea, ya empezó un sinceramiento de las tarifas, si bien cubierto, no anunciado, pero cuando uno mira la factura de luz de hace un año y la de hoy, hay aumentos que superan por lejos la inflación, o sea, ya ha habido aumentos reales. Bien, pues Fabián Calle, analista y académico argentino, te agradezco muchísimo que hayas charlado con nosotros esta tarde. Gracias a ustedes, un gran abrazo. Igualmente, hasta la próxima. Bien, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono, y nosotros nos reencontramos en 23 horas. Que la pase muy bien. A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos